De acuerdo a la OMS en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto. Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades. Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto. Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades. Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto. Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades.
Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto. Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades. Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto. Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades. Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto.
Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades. Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS, en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo. 1. Pérdida de peso. Enfermedad relacionada con la obesidad. Al encontrar a muchos pacientes con una pérdida de peso espontánea, que más que una bendición es un tema delicado a tratar. 2. Infección por hongos. Diferentes casos de infección por levaduras y hongos en el cuerpo son señales claras de padecer un tipo de diabetes. 3. Encías sensibles e inflamadas. Gran dificultad para luchar en contra de las heridas y las infecciones al contar con una enfermedad periodontal, inflamación y sangrado de encías. 4. Manchas oscuras en zonas de contacto. Al contar con niveles altos de glucosa, se puede ocasionar que las células se reproduzcan y sean desprendidas más rápido, como las axilas y el cuello. 5. Hormigueo y dolor en extremidades. Problemas en cicatrización y disminución de oxígeno son causantes para entumecer las manos y los pies, lo que puede ir acompañado de dolor y quemazón. 6. Cicatrización lenta. Se disminuye el oxígeno en la sangre por la glucosa y esto ocasiona grandes daños dentro de los tejidos, por lo que las heridas o moretones tardan más en sanar. 7. Visión borrosa. Un exceso de glucosa en la sangre que no se metaboliza se expulsa en la orina y esto ocasiona que la composición del humor vítreo cambie, con la finalidad de crear una visión borrosa. De acuerdo a la OMS, en el 2010, se estimó un total de 171 millones de personas diabéticas en el mundo y esta cifra cada vez va en aumento. Tanto contar con una mala alimentación, una creciente tasa de obesidad, envejecimiento y desgaste del cuerpo son los culpables para que las personas tengan diabetes. Así que si eres de las personas que tiene alguna de estas señales, es una advertencia de tener esta enfermedad. Peligrosas señales que da a conocer el cuerpo.